Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a seguir con el tema de los dispositivos electrónicos. En el vídeo anterior estuvimos hablando de los semiconductores, dado que hoy en día estos dispositivos de los que vamos a hablar se construyen todos utilizando este tipo de materiales. Dimos las características fundamentales y definimos lo que entendemos por semiconductor intrínseco, básicamente un cristal puro del semiconductor, y semiconductores extrínsecos, semiconductores que van impurificados mediante impurezas que aportan electrones para conducción o aportan huecos que también posibilitan la conducción y por tanto aumentan la conductividad del material. Pero llegamos a la conclusión, después de ver todas estas propiedades, que lo más que podíamos hacer con esto serían pues resistencias, ¿no? Un poquito más sofisticadas que con otros materiales, pero no pasarían de ser resistencias. En este vídeo vamos a ver cómo, uniendo tipos de semiconductores, podemos conseguir un comportamiento que ya sí que es más interesante para nosotros, porque va por encima, va más allá de los comportamientos que tienen los dispositivos eléctricos, resistencias, condensadores o bobinas. Se aparta de la linealidad y eso va a permitir procesamientos de señal distintos, ¿no? Bueno, y la manera más fácil de combinar dos semiconductores, dos tipos de semiconductores, es unir un trozo de silicio en un mismo cristal de silicio, un trozo de semiconductor tipo P y un trozo de semiconductor tipo N. Es decir, cogemos un cristal puro, impurificamos una zona tipo P al lado de una superficie de separación y la otra zona la impurificamos con impurezas donadoras, es decir, tipo N. El trozo de silicio que se forma le conectamos unos terminales metálicos y bueno, pues conseguimos un dispositivo con dos terminales que le vamos a llamar diodo. El símbolo que utilizaremos es este, esto sería el símbolo, y bueno, pues nuestra idea, la idea final es, utilizando los principios de la física, tratar de averiguar cuál es la relación IV en este dispositivo, es decir, cómo está relacionado esa diferencia de potencial que yo estoy describiendo ahí con la corriente que circula a través del dispositivo y sus D. Bueno, por supuesto, el terminal, los dos terminales, como el dispositivo no es simétrico, el símbolo veis que no es simétrico porque tiene una zona P y una zona N. A la zona P le llamaremos ánodo, al terminal conectado a la zona N le llamaremos cátodo, y el símbolo con el ánodo y el cátodo veis que lleva una especie de flechita con una barra en el lateral. Después explicaremos el porqué de este símbolo. Y bueno, pues la estructura física que tiene un diodo puede ser tan simple como esto, un trozo, una especie de prisma con dos trozos, uno P y otro N, o puede ser tan sofisticado como esto, que sería un corte transversal de un circuito integrado, donde tenemos una zona de semiconductor con muchas impurezas aceptoras, que tiene conectado un contacto metálico de salida hacia capas superiores del circuito integrado, y aquí tenemos una zona hacia el interior del semiconductor que está impurificada con impurezas donadoras, ¿no? Y también lleva un contacto metálico hacia capas superiores. Así se podría implementar un diodo dentro de un circuito integrado. Disculpa. Bien, pues el esquema para seguir estudiando el diodo sería tratar de, con las leyes de la física, explicar esa relación entre VD y sub D que os he puesto ahí. El problema es que la física involucrada en este sistema pues requiere herramientas bastante complejas, muy complejas, como para explicarlo aquí de forma detallada, ¿no? De hecho, además, en la mayor parte de los análisis se hacen muchas aproximaciones. En su lugar, nosotros, a la hora de explicar el funcionamiento de lo que es el diodo o de la unión PN, que es como se suele denominar a este sistema físico, vamos a dar una explicación más bien
más cualitativa que cuantitativa, evidentemente, ¿no? Y normalmente la explicación la vamos a dar viendo qué ocurre cuando en la unión PN no tenemos ningún voltaje aplicado, lo que llamaremos la unión PN en equilibrio. Después veremos qué ocurre cuando aplicamos una diferencia de potencial en una determinada dirección y cuando la aplicamos en la dirección contraria. Y así pues justificaremos el funcionamiento final del dispositivo, que es algo así como esto que os explico aquí. Presenta muy baja resistencia al flujo de corriente en una de las direcciones, evidentemente cuando la diferencia de potencial que se aplica es la adecuada para que exista esa corriente, y sin embargo la resistencia en la otra dirección es muy alta. Vamos a ver cómo funciona esto. Normalmente para explicar este funcionamiento se recurre en principio a lo que yo he llamado aquí un experimento académico. ¿Por qué le llamo experimento académico? Porque en realidad la forma de construir el diodo no es como yo os voy a contar aquí. Imaginaos que cogemos un trozo de semiconductor tipo P. Si es tipo P tendrá una concentración de huecos muy grande porque tiene muchas impurezas aceptoras y una concentración de electrones muchísimo más pequeña. Los electrones vienen de que debido a la temperatura hay electrones que son capaces de pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Esos electrones también dejan un hueco, por tanto eso sería una generación de pares electrón-huecos de tipo térmico, pero huecos tenemos muchos más, prácticamente todos los que tenemos vienen de las impurezas donadoras. Y imaginaos que tenemos un trozo de semiconductor tipo N que su estructura es igual pero cambiando electrones por huecos, es decir, tenemos muchos más electrones libres por las impurezas donadoras, mucha menos concentración de huecos porque vienen de la generación de pares electrón-huecos por la temperatura. Bueno, pues imaginaos que los tenemos por separado y de repente los juntamos. Esto es lo que ya os digo que no se construye así, pero imaginad que hiciésemos esto. ¿Qué ocurriría? Bueno, pues lo primero que se da es un fenómeno que intuitivamente se entiende bastante bien, y es la difusión. Cuando nosotros tenemos una zona con mucha concentración de partículas que además tienen un determinado movimiento aleatorio y de repente permitimos que se puedan mover a una zona de menos concentración, pues el movimiento, que se conoce como difusión, ocurre hasta que se igualan las concentraciones en los dos elementos, ¿no? En las dos zonas. Bueno, pues en este caso tenemos una zona, vamos a fijarnos por ejemplo en los huecos, tenemos una zona de gran concentración de huecos, una zona de muy baja concentración de huecos. ¿Y qué ocurre en el momento en que juntamos las dos zonas? Pues que empiezan a pasar huecos de la zona P a la zona N. Y por supuesto, si fijamos la zona N, pues exactamente lo mismo, empiezan a pasar electrones de la zona N a la zona P. Es lo que tenemos aquí. Claro, ¿qué pasa? Que cuando los huecos pasan de la zona P a la zona N, tenemos que considerar dos cosas. Primero, pasan de una zona con muy baja concentración de electrones a una zona de muy alta concentración de electrones. La probabilidad de que ese hueco acabe encontrándose con un electrón libre y recombinándose, cuando se recombinan se emite algo de energía porque el electrón, o sea el hueco y el electrón pasan a una configuración energética más estable, se recombinan y al recombinarse pues se emite energía de alguna manera. Y claro, la probabilidad de recombinación es muy alta porque pasan a una zona con una concentración de electrones muy grande. Por tanto, casi todos los huecos que van pasando por difusión, justamente alrededor de esta superficie se van recombinando. Y lo mismo ocurre con los electrones que pasan de la zona N a la zona P. Pasan a una zona con mucha más concentración de huecos y por tanto se van recombinando. Claro, esa recombinación en los alrededores de la unión va produciendo que en esa zona justamente esta zona se nos vaya vaciando de huecos, pero nos van quedando iones negativos fijos. ¿Por qué? Porque esos huecos
Claro, cuando está pasando a la zona N, está ocupándose el hueco con un electrón que queda fijo al núcleo. Por tanto, son iones, estos iones que ponemos aquí son iones fijos. E igual ocurre aquí con estos más. Estos huecos son huecos, son átomos que de las impurezas donadoras, que la impureza donadora, al final el electrón ha pasado a la zona P, pero el protón sigue ahí fijo en la estructura cristalina y por tanto son iones positivos. ¿Esto qué hace? Bueno, primero que en la zona P y en la zona N las cargas netas ahora se nos han desequilibrado, aquí hay más carga negativa, aquí hay más carga positiva, aunque en global la carga neta sea cero, como debe ser en un material. Y segundo, que estos iones positivos en los lados de la unión provocan un campo eléctrico que tendría esa dirección, la carga eléctrica positiva se movería de la zona N hacia la zona P debido a ese campo que provocan estos iones fijos. Y, que es lo importante, fijaos que este campo eléctrico se opone a el movimiento de difusión, que sería de cargas positivas de izquierda a derecha y de cargas negativas de derecha a izquierda. Y conforme más recombinación hay, más grande se hace esta zona que está vacía de cargas móviles, pero sí que tiene cargas fijas, por eso se le llama zona de deplexión o de vaciamiento. Cuanto más grande es el campo eléctrico y, por tanto, más se opone a ese paso de electrones o de cargas positivas o negativas de una zona a otra. De hecho, si lo que ponemos en lugar de dibujar el campo eléctrico, lo que dibujamos es el potencial eléctrico, vemos que en la zona P tenemos un potencial más bajo que en la zona N. Efectivamente, en la zona N la carga positiva tendría una energía potencial más alta, ¿verdad? Para llevarla ahí hay que hacer un determinado trabajo. A esto es a lo que le llamamos barrera de potencial. ¿Por qué le llamamos así? Porque es una barrera que impide que sigan pasando por difusión. Al cabo de un tiempo se alcanza un equilibrio con un determinado ancho de la zona de vaciamiento y ya no se produce ningún movimiento más de cargas. Con lo cual, el perfil de concentraciones en esta unión PN en equilibrio sería algo así. Muchos huecos en la zona P, la zona de vaciamiento sin nada, pocos huecos en la zona N y en los electrones al revés, ¿no? Muchos electrones en la zona N, aquí nada y aquí los electrones serían minoritarios. Vale. Bien, esto es lo que ocurre en la unión PN cuando está en equilibrio. Por eso contamos aquí que el voltaje, sin voltaje aplicado, pues algunos electrones cruzan de la zona N a la zona P y los huecos de la zona P a la zona N, hay mucha recombinación y se genera lo que llamamos la región de depresión. Y ahora viene lo más interesante. ¿Qué ocurre si conectamos una fuente con el positivo en el ánodo, es decir, una fuente de esta forma, con la zona positiva en el ánodo y la zona negativa en el cátodo? Bien, si hacemos eso, y lo tenemos aquí explicado, sería esto algo así. Perdón, otra vez. Como dijimos antes, el campo eléctrico debido a la zona de vaciamiento tendría esa dirección. Sin embargo, si os dais cuenta, mediante la fuente yo lo que estoy haciendo es crear otro campo eléctrico, aplicar otro campo eléctrico en toda esta zona. Pero sería un campo eléctrico que tendría la dirección contraria, porque estoy poniendo la zona positiva de mi fuente, la zona de más alto potencial en la zona P y la zona de más bajo potencial en la zona N. Eso al final, ¿qué implicación tiene? Pues el estudio, se podría hacer un estudio más detallado, pero básicamente la implicación fundamental es que estamos bajando la barrera de potencial. Nuestra nueva barrera de potencial sería ahora esta que tenemos aquí. Conforme vamos subiendo el valor de esta fuente, la barrera de potencial se va haciendo cada vez más pequeña, incluso llega casi a anularse. Y si se hace tan pequeña esa barrera de potencial, ¿eso que implica? Que muchas más cargas
pueden pasar por difusión de la zona P a la zona N, es decir, muchos más portadores mayoritarios de las zonas P y N van pasando a la zona contraria. Y eso lo que hace es generar una corriente en esta dirección. Claro, las cargas positivas van de aquí a aquí, las negativas de aquí a aquí. En esta dirección, una corriente cada vez más grande, pero cada vez más grande en el momento en que la zona esta de vaciamiento prácticamente se anula y por tanto se permite un paso de carga prácticamente casi sin resistencia, ¿no? En último extremo, cuando ya no tenemos casi ni zona de vaciamiento, mi perfil de concentraciones sería este: gran cantidad de huecos en la zona P, y en la zona N, como veis, la estructura es como una especie de decamiento exponencial, porque bueno, los huecos van pasando y se siguen recombinando con los electrones que hay más en la zona N, pero bueno, pues en ese movimiento, con esa energía que ellos tienen, pues se recombinan más en la primera zona, pero como llegan más, bueno, pues el perfil va siendo de decaimiento exponencial. Llega un momento en que la concentración sigue siendo la de los minoritarios, porque prácticamente ninguno de los que pasan alcanza a llegar a esa zona. Y lo que permite que exista esa recombinación de forma estable son las cargas que nos va aportando la fuente en cada uno de los dos laterales, ¿no? Con los minoritarios, en la zona... con los minoritarios, ¿qué es lo que estará ocurriendo? Hombre, hay siempre que los minoritarios alcanzan la zona de vaciamiento, el propio campo los manda hacia la zona contraria. Minoritarios en la zona N son huecos. Siempre que un hueco alcance justo el límite de la zona de vaciamiento, rápidamente el campo eléctrico lo pasa a la zona P. Pero como los minoritarios son una concentración tan pequeña, ese movimiento, que sería en la dirección contraria a esta I sub D, pues es prácticamente despreciable frente a la corriente esta tan grande I sub D que estamos teniendo aquí. Por tanto, como os cuento, hasta un determinado voltaje umbral la zona de depresión disminuye, casi se elimina por completo, y una vez que pasamos ese voltaje umbral, que sería, insisto, el tamaño de la barrera de potencial, pues resulta que los huecos pueden pasar directamente a la zona de P a N y los electrones de N a P, es decir, sería una corriente de mayoritarios, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre si justamente la situación es la contraria? Es decir, colocamos una diferencia de potencial con el positivo en la zona N y el negativo en la zona P. Bueno, pues cabe esperar justamente lo contrario de antes, es decir, en este caso, el campo eléctrico que crea el voltaje que nosotros aplicamos refuerza el campo que estaba creándose debido a las acumulaciones de cargas fijas en la zona de vaciamiento. Y si lo refuerza, bueno, ¿eso en qué se traduce? En un aumento de la barrera de potencial. Si la barrera de potencial es más grande, lo que ocurre al final es que también lo podéis ver como que los polos van atrayendo las cargas móviles, y al final lo que ocurre es que la zona de vaciamiento se me hace más grande y además la barrera de potencial es más alta. Prácticamente ninguna carga puede pasar, ninguna carga mayoritaria puede atravesar la unión, es decir, ningún hueco puede pasar de la zona P a la N, ningún electrón de la zona N a la P. Y por tanto, pues no habría corriente de mayoritarios. ¿Por qué pongo aquí solo minoritarios? Porque sí que cualquiera de estos huecos que son minoritarios en la zona N o electrones que son minoritarios en la zona P, cuando alcanzan los límites de la unión, directamente el campo eléctrico los pasará a la otra zona, y por tanto los minoritarios sí que
provocarían corriente en este dispositivo. Pero el problema es que, lo que ocurre es que los minoritarios son tan pocos, las concentraciones de minoritarios son tan bajas, que la corriente que se produce, que se denomina corriente inversa de saturación, y esa saturación viene de que, como están limitadas por las concentraciones, rápidamente alcanza un valor de saturación y no aumenta más, aunque aumentemos el voltaje, y esa corriente es muy pequeña, es del orden de los nanoamperios en la mayor parte de los dispositivos que se fabrican comercialmente. Y bueno, depende de muchas cosas, depende de la temperatura, de las concentraciones de impurezas en ambos lados de la unión, y depende de algo interesante, que es del área de contacto. Por tanto, los dispositivos más grandes pues suelen tener una corriente inversa de saturación más grande, ¿no? Por eso aquí nos cuenta que el potencial negativo, si se hace esto, lo que hace es aumentar la barrera de potencial, la zona de depresión se hace más grande y no existe ninguna corriente. Y sí que nos deja aquí una nota más, aunque no la tenemos explicada, porque los fenómenos que ocurren ya no tienen, en principio, no tienen tanto que ver con cómo estamos explicando esto, y es que si el voltaje es muy grande, sí que puede empezar a circular una corriente grande en la dirección contraria a la dirección normal en que antes hablábamos de la corriente, que sería en esa dirección. Y ese efecto, puede ser dos efectos, el efecto de avalancha o el efecto Zener, pero ya hablaremos cuando empecemos a hablar de unos tipos de diodos concretos. Por tanto, y como resumen, lo que hemos visto es que cuando tenemos la unión PN con una determinada diferencia de potencial en esta dirección, sí que obtendremos corriente en esa dirección. Sin embargo, cuando aplicamos diferencia de potencial en la dirección contraria, la corriente que nosotros pretenderíamos obtener, que sería en esa dirección, resulta que no se da. Por tanto, por eso el comportamiento es el que describíamos en esta diapositiva, es decir, presenta muy baja resistencia al flujo de la corriente en la dirección de izquierda a derecha, de ánodo a cátodo, y muy alta en la dirección de derecha a izquierda, es decir, de cátodo a ánodo. Ahora, la relación concreta entre estas dos variables vendría del estudio físico detallado y matemático para dar un modelo matemático de esa relación, y ese no lo vamos a hacer, pero sí que lo vamos a describir. Lo que pasa es que lo dejamos para un siguiente vídeo. Así que bueno, pues pronto os grabaré un vídeo nuevo en el que os explicaré, os describiré cuál es esa relación, una relación simple, y trataremos de ver después cómo podemos utilizarla para analizar circuitos. ¿De acuerdo? Ha sido un placer.